y más que nada también a las legislaciones de la Unión Europea que no les permite, bueno, que han dado mucho dinero a los países como Níger, como Mali, como Argelia, Marruecos, Libia también tiene un tratado con Italia, para tratar de parar a toda esta gente. Entonces, una de las razones por las que mi investigación quisiera difundirla es porque, bueno, la situación que viven estas personas a raíz de estos acuerdos que se han estipulado entre Europa y países africanos están teniendo repercusiones muy fuertes en la realidad que viven las personas y también ha incrementado mucho el número de muertes tanto en el Mediterráneo como en el desierto del Sahara, porque los migrantes tienen dos fronteras que tienen que pasar cuando vienen de países en África Occidental como Liberia, Costa de Marfil, Sierra Leona, Níger, Malí, Senegal. Todos estos países, bueno, son algunos, Gambia, Guinea. Primero tienen que pasar una frontera, que es atravesar el desierto del Sahara, y de esto no se habla mucho. Siempre vemos en los periódicos tantas personas que viajan en el Mediterráneo y mueren y todo eso, ¿no? Pero se habla muy poco de esta primera frontera que las personas tienen que pasar, que es cuando se encuentran en el desierto más grande del mundo. Entonces, pues sí, bueno, me gustaría compartir con ustedes un poco sus experiencias y aquellas cosas que me contaron de sus travesías, sus viajes en Libia y en Argelia y bueno, las realidades que viven estas personas en pos de buscar una vida mejor. Gracias, Bernardo. Y bueno, tal vez podrías platicarnos un poco de tu experiencia migratoria, pues ahora has, por alguna razón o por otra, pasado por 5 continentes. Entonces, pues tu historia de vida, claro, con otras condiciones y todo, pero pues también es la historia de una persona que ha migrado. ¿Cómo llegaste hasta Claro. Australia? Fíjate, Oli, que justamente diste así como en un punto muy importante, porque la razón por la que yo decidí dedicar mi vida al estudio de la migración es porque yo también fui migrante en varias ocasiones y bueno, debo admitir que tal vez mi experiencia como migrante fue una experiencia muy. Tuve mucha suerte cuando fui migrante y logré muchas cosas. Logré ir a la universidad también estando fuera de México y terminar mis estudios, continuar dentro de lo que a mí me interesaba. Y la verdad es que me las vi muy duras, ¿no? Siendo migrante y así, no, nada comparado con lo que se ve estas personas que vamos a hablar a continuación. Pero lo que sí es que eso tuvo un impacto muy fuerte en mi vida y creo que esa es la razón por la que decidí dedicar mi tiempo, mi esfuerzo y mi vida, entregar mi vida bueno, simplemente para saber qué pasa con todas esas personas que están migrando, ¿no? Porque estamos hablando de cientos de miles de personas en el mundo que se encuentran en esta situación. Entonces, de pronto, bueno, la realidad es que yo llegué a Australia hace como 11 años y vine la primera vez aquí como, pues como de viaje, así, ¿no? Porque hace mucho tiempo yo vendía artesanía, así, pues hacía cosas y vendía así en la calle, en las tiendas, etcétera, ¿no? Y hacía shows así, eso, y pues con eso yo salí adelante y tuve la oportunidad de viajar, ¿no? También así, pues, por muchos lugares, pero todo lo hice, claro, pues, trabajando así como, pues, vendiendo artesanía y haciendo cosas, y al fin de cuentas vine a parar aquí. Durante mi licenciatura tuve la oportunidad de venir aquí a hacer como una estancia de 6 meses y estuve en esta misma universidad, la Truk University, que después de que terminé la maestría podía continuar en el doctorado en la ENA, pero yo quería como extender mi campo de estudio hacia más allá de México y ver qué es lo que pasaba también en el mundo globalizado.
en un contexto global, en el buen sentido de la palabra. Entonces eso fue lo que me empujó un poco a interesarme en esta migración africana y bueno, al final de cuentas, la Trove University también me dio la oportunidad de, bueno, de venir hasta acá y continuar con mi investigación y también aprovecho para darle las gracias a la doctora Helen Lee y a la doctora Martina Bosse, que ellas son mis supervisoras y me han dado una oportunidad muy buena. Helen es experta en la migración en las islas del sur, del Pacífico Sur, y Martina es una experta en migración transnacional. Entonces ellas me han ayudado mucho a conceptualizar la migración de una manera muy distinta y sobre todo a un nivel global que me ha enriquecido mucho para comprender un poquito qué es lo que está detrás de todo eso. Muchas gracias, Bernardo. Tuvimos algunos problemas técnicos, nos falló el YouTube, preferimos cambiar a Facebook, pero de todas formas, bueno, se está grabando todo lo que estamos conversando por acá. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia propia y pues yo creo que sería importante que diéramos como un contexto sobre esta región que estás trabajando al día de hoy. ¿Cuáles son las principales problemáticas que propician el desplazamiento forzado de las personas y sobre todo pues a qué se van enfrentando a su camino? Porque mucha gente cuando ve a los migrantes en sus países no sabe todas las historias que traen atrás. Siempre no falta por ahí que pues haya, sobre todo en este mundo que se ha vuelto tan racista, tan xenofóbico, que de pronto alguien diga pues que se regresen, ¿no? Pero no saben ni siquiera de lo que están hablando, ni a dónde los están mandando tampoco. Entonces, si nos pudieras dar un poco más de contexto. Sí, bueno, mira, yo creo que es muy importante resaltar el hecho de que los migrantes, o bueno, muchos de los migrantes que están atravesando el desierto y que tratan de llegar a costas europeas, no solamente tiene que pensarse que toda la gente es como un migrante económico, ¿no? Porque en la política migratoria hay todas estas etiquetas que se le ponen a los migrantes y a las personas que están moviéndose hacia un lugar distinto. Pero muchas veces son estas categorías, realmente no reflejan la realidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues para contestar tu pregunta, creo que en el contexto migratorio de África existen cuestiones mucho más, muy distintas de cómo sucede en México, ¿no? Porque en África no es nada más que mucha gente esté huyendo de la pobreza, ¿no? Y bueno, claro, o sea, el problema de la pobreza en África son las secuelas de tantos siglos de colonialismo que el continente africano ha sufrido, porque el continente africano ha sido el más golpeado de todos, no por minimizar todo lo que ha pasado en América, por supuesto, pero lo que pasa es que el colonialismo en África todavía sigue latente y eso hace que las personas que viven en muchos países del África Occidental, que es en el lugar en donde me enfoco, eh, tengan dificultad para el acceso al agua potable y también para conseguir recursos para sobrevivir, ¿no? No hay comida en África, pues escuchamos mucho de cómo hay hambrunas y sequías e inundaciones, pero uno de los problemas más significativos que estas personas me contaron es que no es solamente el hecho de que en África existan muchas condiciones poco favorables para poder tener un futuro, un futuro cierto, ¿no? O sea, algo en que tú puedes planear o pensar o tratar de trabajar para llevar adelante, sino que esto se ha convertido al mismo tiempo en un problema, porque de pronto en África tenemos que pensar que el acceso al agua potable es, en muchos lugares de África, es inaccesible. En muchos lugares en el sur del Sahel, que es el área
que es la orilla del desierto del Sahara. Ahí es una zona semidesértica en donde muchos, un par de décadas atrás, podían sembrar y cosechar y comer de allí, pero ahora no más a causa del cambio climático. Pero una de las cosas más importantes que estas personas me contaron fue que en África no solamente tienes que lidiar con eso, tienes que lidiar también con el hecho de que existe el ébola, tienes que lidiar con el hecho de que hay malaria. Y una vez a mí un migrante me dijo, cuando tú vives en Sierra Leona o en Liberia o en Costa de Marfil, tú no puedes simplemente sentarte y comerte eso que está en la mesa frente a ti y tomarte el agua. Tú tienes que pensar dos veces qué es lo que tú te comes o qué es lo que tú te tomas, porque te puedes morir, te puedes enfermar y te puedes morir. Entonces, bueno, son pues todas estas situaciones en donde, por ejemplo, hay muchos compañías chinas y así que han venido también y se han apropiado pues de medio África. En realidad, los dueños de la mitad de África son los chinos, ¿no? Que bueno, ya nosotros posiblemente conocemos sus técnicas de, bueno, pues digamos de explotación laboral y todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, la situación en África es un poco, bueno, es muy compleja, no un poco, es muy compleja por esa misma razón, porque también las personas son bien diferentes, depende de qué país vienen, ¿no? Hablan francés, hablan inglés, hablan sus idiomas cuando vienen de diferentes grupos étnicos, ¿no? Entonces, bueno, hablar de los migrantes africanos no es solamente hablar de los migrantes así, ¿no? Sino que uno tiene que pensar que son personas que vienen de distintos países, hablan distintos idiomas, tienen diferentes costumbres, y bueno, practican diferentes religiones. Entonces creo que, bueno, esa cosa sociocultural y religiosa es como una cosa muy importante también en mi investigación porque marca muchas diferencias en cómo los migrantes son diferentes de cada uno. No es solamente ser mujer, ser hombre, ser viejito, ser niño, sino también ser musulmán, ser cristiano, hablar francés, hablar inglés o todas estas cosas, ¿no? Que bueno, lo hacen como bien diferente. Pues estamos hablando de una de las eh, tierras más explotadas históricamente, ¿no? ¿Cuántos siglos de explotación que ha dejado el paso pues también del colonialismo por estas tierras? Pero no solamente es la explotación de recursos, sino la explotación humana y todo esto que señalabas que va agravando más la situación, la pobreza, las enfermedades, la falta de agua, la falta de oportunidades. Y pues creo que es una consecuencia lógica que la gente pues piense salir de ahí, pero pues es una cuestión no tanto una elección, sino más bien pues es salvar su vida, salvar a sus familias, huir de la violencia, que esto también pues es un elemento muy importante y creo que debería tener la gente presente y pensar dos veces cuando critica a los migrantes y les pide que regresen a sus tierras, porque les están pidiendo que regresen al infierno. Entonces, bueno, algo que vemos, por ejemplo, es la vida en los campamentos, en los albergues. Aquí en México, pues tenemos una serie de albergues y también pues unos campamentos ahí en la frontera norte, por ejemplo, los haitianos que están armando como su propia colonia, que también pues es un pueblo que ha sufrido históricamente de todo un poco. Y en este sentido, pensábamos, por ejemplo, en esta gran tragedia que se ha vivido de manera reciente en el campo de Moria, ahí en la isla de Lesbos, en Grecia, que ustedes, por cierto, tuvieron la oportunidad de visitar por ahí. O sea, estamos hablando de un campo donde puede haber una cifra como algo así de 13,000 refugiados. No es un espacio pequeño, es el campamento más grande de Europa que se incendia. Eso implica pues una pérdida de esperanza para un montón de personas, ¿no? El último resquicio donde podían refugiarse, pues ahora desaparece, ¿no? Y bueno, la situación es terrible.
¿Cómo es la situación de los campamentos? ¿Hay campamentos, hay albergues en todas estas zonas donde trabajaste? ¿No los hay? Pues son zonas de tránsito finalmente intercontinental. ¿Qué pasa por allá? ¿Qué nos podrías hablar sobre? Bueno, mira, fíjate, Oli, qué bueno que me preguntas eso, porque eso es realmente una pregunta muy importante y es muy diferente de la situación que viven muchos migrantes en México, porque en México existen muchos albergues que los lleva la Iglesia Católica en su mayoría y hay muchos sitios en donde los migrantes pueden conseguir un apoyo, una ayuda, un descanso, un plato de comida, así, ¿no? La diferencia es que por lo menos en Marruecos, en donde yo estuve trabajando, haciendo mi trabajo de campo y de acuerdo con las historias que recolecté más o menos como unas 30 historias de personas que tuvieron travesías a través del desierto y bueno, la diferencia es que allá no hay eso, no hay albergues. La Iglesia Católica que trabaja en Marruecos, por ejemplo, que es en donde yo estuve y que por cierto les fui a pedir que me permitieran hacer trabajo etnográfico en bueno, en el lugar donde ellos trabajan, que es como una oficina contigua a la iglesia, no me dieron permiso porque uno de los retos más grandes del trabajo de campo en Marruecos fue precisamente el hecho de que las autoridades marroquíes no están tan contentas de que uno de pronto vaya ahí siendo extranjero y haga trabajo de campo con migrantes porque obviamente ocurren muchas violaciones a los derechos humanos de las personas y deportaciones ilegales, maltrato por parte de la policía, golpizas, todo eso, ¿no? Entonces al gobierno marroquí no le conviene o no quiere que esa información salga a la luz y por esa razón sobre todo los periodistas, eso es que más he escuchado. De investigadores he escuchado un poco, pero lo que más he escuchado ha sido de los periodistas. Porque cuando vienen los periodistas a investigar qué es lo que realmente sucede para que el mundo pueda ver qué es lo que está pasando allí, bueno, el simple hecho de que de pronto tú estés hablando con una persona negra en la calle ya resulta ser sospechoso, porque, porque de pronto, bueno, eso fue también un segundo reto que fue muy grande para mí, ¿no? El hecho de que cuando uno no es negro, es muy difícil entablar contacto con las personas y que además las personas te tomen confianza. ¿Por qué? Porque tantos siglos de colonialismo, de opresión, de esclavitud, de maltrato, obviamente han dejado una marca en los corazones y en las mentes de las personas. Entonces, de pronto, cuando tú estás allí como, pues no sé, investigador, periodista, lo que quieras, existe esa barrera en donde de pronto se presenta un racismo a la inversa, ¿no? En donde de pronto tú, bueno, yo no me considero como una persona blanca, no lo soy, pero en los ojos de ellos lo era. Entonces de pronto fue como súper difícil entrar en contacto con estas personas y realmente ganarme su confianza, ¿no? Porque claro, es como toda esa historia que ya existe, tantos siglos de maltrato y todo eso, y además las cosas que viven ellos con los marroquíes, libios, los magrebíes, ¿no? Los árabes. Bueno, de pronto es que sí, es como bien difícil eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante porque, por ejemplo, la Iglesia Católica sí trabaja en Marruecos, en el norte de Marruecos, pero como Marruecos es un país que tiene una población 99% musulmana, entonces la Iglesia Católica no es muy bienvenida allá y realmente, bueno, debo también admitir y debo dar las gracias también por el trabajo que realiza Caritas y por el trabajo que realiza la Iglesia Católica en Marruecos, porque tienen demasiados problemas con el gobierno para poder realizar la ayuda humanitaria
de la misma forma que la realizan en México. Sí existe, pero es muy, muy poca y muy limitada. Entonces el contexto es distinto, porque de pronto las personas tienen que buscarse, pues tienen que buscarse la vida, ¿no? Y tienen que salir a pedir monedas o, pues sí, a pedir así en la calle para poder pagar su renta, su comida, sus cosas, ¿no? Pero realmente allá se quejan, muchos de los migrantes que yo entrevisté se quejaban de manera repetitiva que no existía, o bueno, que sí había organizaciones que ayudaban, ¿no? O sea, pero no les decían así como, ah, sí, sí, a ver sus datos, su nombre, cómo, cuál es su problema, así, sí, luego le llamamos y nunca llamaban. Entonces, de pronto sí, pues se las ven bien difíciles porque es que sí hay, pero no es como en México, se las ven bien difíciles. Gracias, Bernardo. Pues tienes varios saludos aquí en línea. Está por ahí Ah, Jorge, gracias. saludar con mucho cariño también. Nos están viendo otros compañeros. Jessica te manda a saludar también y me manda a saludar. Muchas gracias. No es ninguna deuda, pues ahora sí que para eso estamos, ¿no? Tienes saludos de Turquía también. Qué gusto que nos Oh, escuches desde allá. Ahora sí que es parte de tu internacionalización por todo el que has hecho y se ve que por donde has pasado, pues has ido dejando huellas imborrables. Y ay, bueno, pues yo creo que pasamos a una parte pues que es un poquito más compleja y esto tiene que ver dentro de tu trabajo de campo. Como hablábamos en un principio, la parte testimonial. Decías que, bueno, habías recogido testimonios como de unas 30 personas y seguramente muchas de esas cosas que ellos te comentaron te quedaron muy grabadas en la mente y en el alma y todo, ¿no? Si nos quisieras compartir lo que se pueda compartir aquí, pues también para que la gente lo sepa, conozca esas otras realidades, se sensibilice un poco más ante este tema que tiene que ver con los desplazamientos forzados y la migración. sí, bueno, muchas gracias, Sol. Y mira, sí, a mí me gustaría ahora ya, en vez de estar hablando yo tanto bla, 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 mejor me gustaría compartir con ustedes algunas de las cosas que me contaron estas personas, porque así yo creo que a lo mejor el público se dará un poco una idea de cuál es la realidad que viven estas personas cuando están intentando pasar por el desierto, ¿no? Eh, las cosas que les voy a leer a continuación son un poquito, bueno, no un poquito, son muy fuertes, pero a mí me gustaría compartirlas con ustedes porque esa es la realidad que ellos están viviendo, ¿no? Entonces, pues mira, por ejemplo, tengo aquí a mi amigo Jorge que me contó, ¿no? Del tiempo que estuvo en Libia. Él estuvo viviendo 8 años en Libia durante el tiempo en que Muammar Gaddafi estuvo en la presidencia y le tocó, de hecho, experimentar la guerra, ¿no? Cuando explotó en Libia. Pero él es de Liberia y también escapó de Liberia de la guerra cuando empezó en 1990 y se fue de refugiado a Costa de Marfil solo para encontrar que la guerra también explotó allá 5 años después y después estuvo 8 años en Libia tratando de, bueno, quería inicialmente llegar a Italia, pero no pudo, ¿no? Entonces, pues lo que nos cuenta de su travesía desde Níger hasta Argelia a través del desierto es lo siguiente, abro cita. Si no me equivoco, éramos unas 90 personas en el camión. Era un camión muy grande, como un remolque, no como un contenedor. Metimos toda nuestra comida en la camioneta con el agua y nos sentamos en el piso. No nos cubrimos con nada. Viajábamos en las noches y nos quedábamos bajo el sol durante el día. A veces la comida era suficiente, pero en algunos viajes la comida se terminaba y luego no teníamos agua, no había comida. Puede ser que tengas otros 2 días por delante y luego, cuando se acaba el agua, tendrás que beber pipí. Sí, así puede que ahora me orine y tú lo bebes. Luego tú orinas y yo lo bebo. Así funciona en el desierto.
A veces otras personas pierden el camino y eso significa que estás perdido en el desierto y muy probablemente vas a morir cuando se acabe la comida. El agua se acaba y solo quieres irte de allí. Hay muchas personas que murieron en un desierto como ese, la mayoría de ellos tratando de eludir la frontera de los rebeldes y luego te pierdes. ¿Me entiendes? Es muy largo porque en el desierto el sol es muy fuerte y hace mucho calor. Los passeurs, que son los coyotes de allá, se estacionan durante el día y esperan a que se ponga el sol. Luego manejan la noche entera hasta que amanece. Ellos conducen despacio, por eso el viaje de Níger y Libia puede durar hasta un mes. En el desierto estaban los rebeldes y nos secuestraron. Trabajábamos bajo el sol y no recibíamos ningún pago, pero sí comida. Todo fue muy duro porque vimos cómo torturaban a los negros. Mataron a muchos negros. Allí murieron muchos negros como yo. La gente solo iba a cruzar Libia para ir a Italia y fue como si tuvieras que pelear una guerra, así como la única forma de viajar a Italia, pero en el camino te podían arrestar y si tenías mala suerte podían matarte. Cuando viajas de Níger a Libia con mujeres, esposa o niñas, los rebeldes las quieren a todas, a los hombres los ponen lejos y luego te dejan allí. Así que todas las mujeres se convierten en víctimas de abusos. Ya sabes, los rebeldes quieren tener todas estas mujeres. Incluso si estás casado y traes tu anillo, eso no les importa. Y luego allí, cuando quieres hablar, o te golpean o te matan. Y cuando eres el hombre, no tienes ningún poder allí. Cualquier cosa que quieran hacerte lo hacen y no tienen piedad. Mantienen a mucha gente que no tiene dinero. Te retienen para que llames a tu familia y tu familia te envíe dinero porque te ponen el teléfono debajo de la oreja mientras hablan. Te darán una bofetada en el ojo y luego la familia sabrá que te están torturando. Le pregunto, ¿qué pasa cuando alguien no tiene a quién llamar? Solo quieren seguir golpeándote y cuando saben que finalmente no tienes a nadie, te dejan al lado y te tienes que unir a ellos para ir a la guerra a pelear en su nombre. Tengo aquí una otra persona de mi amigo Johnny que me cuenta, salí con mi bebé que tenía un año y cuando llegamos a Libia la situación era extremadamente dura y la vida era muy, pero muy mala. Mi hijo se enfermó en Libia por la falta de comida y las torturas. Falleció en Libia y los árabes violaron a mi esposa frente a mis ojos. La violaron 2 veces y fue un infierno. Primero llegué hasta Bamako, Malí, pasé el desierto con mi esposa e hijo, y cuando llegamos a Libia fue como si hubiéramos entrado en el infierno. Mi problema comenzó en Libia, sufrimos mucho. Allá hay mucha tortura, mucha esclavitud, y por eso el viaje fue muy malo. Ya sabes, es muy malo en Libia. Nos subimos con los Tuareg en los jeeps de la mafia, nos pasaron por el desierto y en cierto lugar se detuvieron en medio de la nada y luego nos invitaron a caminar 600 kilómetros para entrar a Libia. Eso fue muy agobiante porque algunas personas murieron en el desierto. Caminar no fue fácil. Algunas personas murieron por falta de agua porque el agua se acaba, nadie te puede dar para beber y los tuareg simplemente te quitan dinero y te ponen en medio del desierto y luego dicen, allá a lo lejos está Libia, así que sigan caminando. Ustedes querían ir a Libia, ¿no? Entonces, algunas personas nunca lo lograron. Cuando nos dejaron allí, algunas personas se enfermaron y no podíamos esperar, simplemente continuamos con nuestro camino y los dejamos allí porque no podíamos esperar. Todos iban en su propio viaje, porque en esa situación solo puedes cuidarte a ti mismo. Yo podía cuidar a mi hijo y a mi esposa y así seguir adelante, ¿me entiendes? Pero el mundo tiene que ver lo que está sucediendo en Libia. Están maltratando al mundo africano porque esas personas son personas muy malvadas, son personas muy, muy malvadas. Para mí y para todos los países árabes, los libios son muy malvados, tratan a los africanos como verdaderos esclavos. Los rebeldes libios arrestan a todo el mundo y nos llevaron a un lugar secreto donde también había mucha gente negra. Allí estaban esclavizándolos y nos llevaron a un lugar donde tenían más de 1000 negros. Ahí empezó la tortura. No nos dieron mucha comida ni agua. A veces solo te dan un pan,
pero el pan que te dan está podrido. Luego te lo comes, ese pan, solo para sobrevivir, pero cuando lo ves, puedes notar las partes del moho que tiene, que se está pudriendo y no te queda más que comértelo. Le pregunto, ¿tuviste que trabajar ahí? Y él contesta, es lo que vengo diciendo, todo es esclavitud, te dan pan seco, te hacen trabajar sin paga, te hacen trabajar trabajo duro, como albañil, construyendo una casa, traes la arena, los ladrillos, trabajas tan duro. Después de que te llevan a un edificio diferente para más trabajo, ni siquiera un centavo te dan, te golpean, ¿me entiendes? Los niños se quedan con las mujeres y habría muchos niños allí y los trataban de la misma manera, por lo que muchos de ellos no pudieron sobrevivir. La mayoría de ellos murieron. Fue así que algunas personas nunca experimentaron una dificultad similar como esta y muchas mueren, pero por el dolor. Entonces no es fácil. Son personas muy malvadas, no tienen sangre, no tienen buen corazón. También las mujeres fueron esclavizadas, violadas y maltratadas, porque nadie estaba exento. Debes hacer lo que los árabes quieran, haces lo que los libios quieran que tú hagas. No hubo ayuda en el camino. Si quieres conseguir ayuda, te ayudas a ti mismo para sobrevivir. Nadie está ahí para ayudarte porque todos están ahí ayudándose a sí mismos. No hay nadie aquí para ayudarte. La gente puede hablar contigo, animarte a continuar, pero nadie te dará ayuda económica gratuita. No, la gente te ayuda aquí, dándote apoyo cuando te dicen, oye hermano, sigamos, levántate, tenemos que seguir moviéndonos. Esa es la única ayuda que la gente puede darte. Es más fácil para los cristianos o simplemente por el color negro, porque incluso cuando los negros podían ser musulmanes, te maltrataban de la misma forma. Yo soy musulmán y todavía me maltrataban y torturaban a mí también. Bernardo, pues sin duda se encoge el corazón de escuchar estos testimonios. Son muy fuertes y pues hace rato que comentábamos fuera del aire, que muchos de nosotros que estamos de este lado del planeta pues escuchamos esas historias, las vemos en documentales, pero pues tú las escuchaste de viva voz. Y eso en trabajo de campo pues también tiene sus implicaciones personales. ¿Cómo haces para trabajar la parte emocional, para poder ir asimilando todo lo que estás viviendo, viendo, escuchando y que no te afecte, ¿no? Porque pues creo que a cualquiera de nosotros lo estamos escuchando ya a partir de tu lectura y pues hasta se eriza la piel, ¿no? ¿Cómo haces con esto? ¿Qué haces con esta información y con las emociones? Pues creo que lo que hago con esta información y con mis emociones es que me duele mucho, la verdad, sí, bueno, como humano, no digamos como investigador, como antropólogo, no, me duele como humano y me duelen mis hermanos africanos que están sufriendo tanto y pasan esas cosas. Entonces, creo que una de las maneras en que a mí me hace sentir mejor es precisamente decir, yo quiero hacer eso que ellos muchas veces me dijeron en mis entrevistas, porque muchos de ellos a mí me dijeron, yo lo que quiero es que tú vayas e informes al mundo de qué es lo que está pasando aquí, porque, porque yo sé que quizá tú puedas llevar eso a algún lugar en donde quizá alguien pueda escuchar qué es lo que realmente pasa aquí. Entonces creo que para mí eso realmente es como un consuelo muy grande cuando yo pienso en que tal vez yo no estoy haciendo nada o no estoy cambiando realmente ninguna cosa, pero por lo menos yo me siento me siento retribuido en el sentido de pensar que cuando mucha gente a mí me ha dicho, por favor, lleva esto a oídos de otras personas,
cuando tengo la oportunidad de hacerlo, como la que tú me has dado ahora, Oli, muchas gracias. Realmente me parece, eso me hace sentir bien, eso siento como que sana mi corazón un poco, ¿no? Porque sí es bien difícil y es bien duro, sí, pero bueno, al mismo tiempo creo que es una realidad que existe ahí, es palpable y bueno, es así, ¿no? Entonces sí, eso creo que eso me reconforta bastante, ¿no? Como investigador. Claro, y que es una gran responsabilidad, porque tú tendrías la posibilidad de analizar un fenómeno social o cultural, ponerlo ahí sobre la mesa y quedarte con los brazos cruzados. Muchos lo han hecho, ¿no? Pero en Sí, estos tiempos, pues no podemos dejar de pensar en una antropología mucho más comprometida. Y tal vez tú dices, he hecho poco, pero pues denunciar, visibilizar a esa situación en otros contextos y en otros continentes, pues es una gran aportación y sobre todo pues darles voces a ellos, escucharlos. Ellos necesitan ser escuchados porque para el resto de la humanidad no existen, son seres invisibles, ¿no? Y peor que eso, muchas veces es lo que comentábamos, se les culpabiliza, o sea, no son vistos como las víctimas que son, víctimas de despojo, de la pobreza, de la violencia de todo, sino además pues se les culpabiliza, es que ellos eligieron salir de ahí, ¿no? Ellos son los culpables, regrésense, todo esto que comentábamos. Mandamos saludos a muchas personas que nos están leyendo y escuchando. Te mandan saludos desde Dominicana, están oh, Julio en Brasil también viéndonos en estos momentos, muchos compañeros en la Ciudad de México. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Y pues no sé, tal vez tienes material gráfico que quieras compartirnos por acá. Ya nos compartiste tu experiencia, los testimonios, y pues yo creo que la gente que te está viendo también estaría interesada en ver esos materiales gráficos. ujú. Sí, pues con mucho gusto, Olivia, ay, me pone muy contento. Muchos saludos de regreso a la Dominicana y a Turquía y en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, en Italia, en Dinamarca y acá en Australia, que bueno, nos están acompañando. Muchos saludos de regreso. Y bueno, a continuación me gustaría compartir con ustedes, así como voy a compartir mi pantalla para hacer como bueno, para compartirles a ustedes un poquito de lo que tengo yo aquí. A ver, esto no es, perdón. Porque, bueno, creo que así a lo mejor, tendrían así como una idea un poquito más, pues un poquito más rica de qué es lo que pasa allá, ¿no? Entonces, bueno, em, aquí está bueno, estamos hablando de migración, negritud y esclavitud en el desierto del Sahara, ¿no? Entonces, bueno, estos dos chicos. Yo la primera historia que leí es de uno de estos chicos, no voy a decir quién, pero bueno, es una de estas, ¿no? Que estuvo en Libia y así. Y ellos fueron unos de mis mejores amigos mientras estuve en Uchta haciendo mi trabajo de campo, porque ellos realmente me acogieron como amigo, no como investigador o no como una persona que venía a observarlos. Me acogieron como un amigo, entonces ellos pues realmente quedaron en mi corazón, ¿no? Y pues muchas gracias a ellos, que sé que no me están viendo, pero bueno. Entonces, pues esta foto es de cómo se ve más o menos la ciudad de Uchta, ahí en donde estuve haciendo mi trabajo de campo. Nuestros amigos en el barrio de Sidi Yahya, en donde es a las afueras de la ciudad, en donde, bueno, pues las condiciones son bastante marginales, pero ahí visité las casas de los migrantes para entrevistarlos y ver las condiciones de vida que llevan. Y fue, pues sí, muy interesante, duro, pero interesante.
Entonces, bueno, aquí me gustaría mostrarles los lugares en donde estuve haciendo el trabajo de campo, que es la ciudad de Uxta, la ciudad de Nador, la ciudad de Rabat, y estuve un poquito en Meknès y Marrakech, pero allá hice muy poquito. En realidad, el jugo fue sí en Uxta, Nador y Rabat, ¿no? Y un tiempo que estuve en Melilla viendo lo de las fronteras, esto, las mallas, esas que ponen como un muro, pues, ¿no? Y aquí me gustaría mostrarles un mapa de África justamente para que más o menos ustedes se den una idea de los lugares que hablamos, ¿no? Aquí tenemos Mauritania en la flechita de la compu, aquí está Malí, este es Níger, este es Chad, aquí tenemos Sudán, aquí arriba tenemos Libia, tenemos Argelia y tenemos Marruecos de este lado y Túnez aquí. Entonces, bueno, el área en que yo me dedico es el área del África Occidental, que es aquí, que comprende los países pues de Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Togo, Benin, Nigeria. Y bueno, las personas de estos países son los que vienen, pasan el desierto del Sahara, que se encuentra en esta área, y su meta es llegar a España o a Italia o bueno, pues ahora sí que a donde se pueda, ¿no? Em, entonces, y también de hecho hay también otros migrantes que vienen de otras partes geográficas, como en el, pues en el Medio Oriente, digamos Afganistán, Siria, Irak, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver las fotos que tienen un puntito rojo, no son fotos que yo tomé prestadas, esas no las tomé yo, las que no lo tienen sí son mías. Pero bueno, estas las escogí porque aquí pueden ver los camiones y así en donde ellos viajan y bueno, y las condiciones en las que a veces, desgraciadamente, estas personas tienen que enfrentar, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la foto de los rebeldes de Boko Haram que se encuentran en Nigeria y en el sur de Níger. Y son rebeldes islamistas que quisieran convertir Nigeria en una república islámica. Entonces hay ahí una lucha en donde mucha gente se está yendo porque las condiciones de vida son demasiado peligrosas y sus vidas están en peligro y no les reconocen como refugiados. Además de todo, ese es el problema peor. Aquí está, bueno, pues como las fotos que muy probablemente muchos de ustedes hayan visto en muchos periódicos y así, ¿no? La meta es cruzar la primera frontera, que es el desierto del Sahara, y ya escucharon qué es lo que pasa ahí un poquito. Pero la segunda frontera es el mar Mediterráneo, en donde muchas personas arriesgan sus vidas y más adelante en otro slide van a ver por qué. Por ejemplo, aquí tengo la historia de Johnson, ¿no? Que él es un migrante nigeriano a quien los rebeldes secuestraron y lo obligaron a trabajar en un campamento de mujeres que estaban siendo, mujeres nigerianas que estaban siendo tratadas hacia Europa, ¿no? Y bueno, entonces es que ahí funciona bien loco porque los nigerianos también tienen una cosa de brujería y de encanto y de hechizo que se llama juju, y ellos, bueno, se encomiendan al yuyu y el yuyu les va a dar protección y les va a hacer que ellos lleguen a Europa, pero a cambio ellos tienen que pagar su deuda, la deuda que tienen con el yuyu. Entonces, para estas mujeres es una cosa bien difícil porque muchas de ellas en efecto llegan a Europa, pero después quedan así como enganchadas con toda esta red de, no es nada más una red de trata, también es una red de hechizos y de conjuros en donde quedan psicológicamente también atadas a sus opresores, ¿no? Entonces, pues bueno, brevemente así, pero es una cosa bien delicada, con especialmente el caso de los nigerianos. Aquí tenemos la historia de Fátima, que es una migrante musulmana originaria de Guinea,
y su mamá tenía hipertensión y estaba muy grave, entonces lo que ella quería era llegar a Europa para poder ayudar a su madre, ¿no? Pero bueno, pues Fátima la pasó muy mal, ¿no? Y es como ella dice aquí, ¿no? En Libia viví muchas cosas horribles que mi mente no quiere ni recordar. Dentro de todo, hay una cosa que siempre regresa a mi memoria y despierta mis sueños casi todas las noches. Es la imagen de todos los muertos que vi mientras mis secuestradores me llevaban por el desierto. Nunca olvidaré el miedo y el sufrimiento que sentí al ver los cuerpos descompuestos de mis hermanos y mis hermanas tirados en la arena como animales. Entonces, bueno, aquí están los chicos que estaban antes en la foto, aquí está su casa y ellos están ahora mirando hacia la frontera con Argelia, que está a 12 kilómetros de la ciudad de Usha, ahí donde estuve yo allí haciendo mi trabajo de campo, ahí al ladito de la frontera, que por cierto está cerrada, no hay acceso ni de aquí para allá, ni de allá para acá, está cerrada esa frontera, entonces es bastante difícil para la gente pasarla de manera irregular. Y este es un migrante musulmán de Guinea-Conakry que escapó del confinamiento y la esclavitud en Libia. Y él nos cuenta, durante mi travesía, fui secuestrado en Libia por los rebeldes y me obligaron a realizar trabajos forzados porque mi familia no tenía para pagar por mi liberación. Me vendieron a un patrón para que trabajara sus tierras y como no tenía dinero para pagar por mi libertad, tuve que trabajar por durante 8 meses hasta alcanzar el equivalente a lo que el patrón había pagado por mí a los secuestradores. Me daban de comer espaguetis servidos y a veces un pan una vez cada 2 días y trabajaba de 10 a 12 horas diarias. Los que trabajamos allí sufrimos mucho y también había mujeres y niños, pero gracias a la voluntad de Allah un día llegó la policía y nos liberaron a todos. Aquí está también Ronald, que es un migrante liberiano. La vida es muy difícil aquí en Marruecos porque no hay trabajo y nos las vemos muy duras para pagar el alquiler y la comida. Los marroquíes son muy racistas y nos discriminan por ser negros, porque no hablamos árabe ni tampoco somos musulmanes. Ahora llegar a Europa es casi imposible y solo quisiera regresar a Liberia y comenzar una nueva vida, pero no tengo los medios para pagarme el viaje, mientras nuestra embajada es muy corrupta y para ayudarnos hay que darles dinero. Me siento atorado aquí, no puedo llegar a Europa, las perspectivas para el futuro son inciertas y tampoco tengo los medios para regresar a Liberia y comenzar una nueva vida. Y él es un amigo, con él realmente amigo, Didou, que es de Senegal y él tenía su puestito así también de artesanía y pues con eso sobrevivía él para salir así adelante, ¿no? Y esta es la historia de Vivian, que es una mujer marfileña que cuando yo la conocí estaba embarazada y su esposo la había abandonado, entonces era mujer soltera, embarazada y no tenía nada, ¿no? Y ella dice, bueno, pues durante la guerra en Costa de Marfil, cuando tenía 15 años, llegaron los rebeldes a mi pueblo y nos secuestraron a las jóvenes mujeres, nos violaron por durante varios días y mataron a muchas personas. Dejé mi país con la esperanza de llegar a Europa para ayudar a mi madre, que es muy pobre, sufre de hipertensión y no tiene para pagar su tratamiento. Ahora estoy sola en el 8.º mes de embarazo. Ya no puedo salir a la calle a mendigar porque me canso mucho. No tengo dinero para la renta y no sé cómo le haré para cubrir los gastos del parto. Afortunadamente mis roomies me ayudan. Y estas fotos son, ya para terminar, son de un campamento de refugiados que está en un bosque al tope hasta arriba de una montaña que está al lado del enclave español de Melilla. El enclave español de Melilla es un territorio muy pequeño que está en la costa norte de Marruecos, pero es un territorio pues es un territorio de ultramar, ¿no? De algún remanente de la colonia española, ¿no? Entonces, pues muchos migrantes, como está del lado de África y es España, si consiguen llegar del otro lado del muro, pues se les considerará sus peticiones de asilo y así, si no, pues ya
será para la próxima, ¿no? Porque así funciona en Marruecos, la verdad. Y bueno, aquí pueden ver las rejas, ¿no? Entonces, pues muchos de ellos se aventuran a tratar de pasar estas rejas, que en realidad son tres, que están una puesta después de la otra, no es nada más una. Entonces, pues si consigues llegar a la segunda, según me han contado, pues ya es como una gran cosa, pero llegar hasta adentro es así imposible y obviamente pues muchos migrantes sufren lesiones y rupturas de piernas, brazos, etcétera, ¿no? Cuando caen bueno, de estas, al tratar de pasar, ¿no? Las mallas estas de protección. Y bueno, pues solo quería compartir con ustedes así pues unas fotos un poquito, así como para que ustedes vean cómo está la cosa por allá. Te agradecemos mucho que hayas compartido también estos materiales. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta para Bernardo, pues también siéntanse en toda la confianza. Pedimos nuevamente una disculpa por el inicio de la transmisión, que fue un poquito accidentada porque nos quedó mal el YouTube y tuvimos que recurrir a Facebook. Para quienes se conectaron después, esta es una exposición que ha hecho Bernardo López Marín. Él es licenciado en Letras y Culturas Indígenas de América en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente pues este es el material que él ha venido recopilando como parte de su estudio de doctorado en antropología en la Universidad de La Trobe en Melbourne, Australia, que es donde se encuentra al día de hoy. Afortunadamente, pues estos medios nos hacen acercarnos un poquito más, buscamos un horario que fuera de alguna forma cómodo para ambos y para ustedes también. Y tenemos una pregunta de Jessica, a quien le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Dice ella, ¿cuál es el tema más fuerte en Europa? El tema más fuerte en Europa, yo creo que el tema más fuerte en Europa es esto que estamos tratando, porque a mí una de las razones por las que creo que también a mí me interesó tanto dedicarme a esto es que miles de personas están muriendo en el mar Mediterráneo y los gobiernos no están haciendo absolutamente nada. Entonces, yo siento, o bueno, más bien no es que sienta, me doy cuenta porque leo las cosas que escriben la comunidad europea y los políticos y así, de pronto es que yo digo, bueno, sí está muy bien para parar ese problema que ustedes tienen con la migración, ¿no? Porque en realidad es que el problema es suyo, o sea, para los europeos o la comunidad europea, su gobierno, el problema es eso. Realmente no es un problema, porque si lo vemos desde este otro punto de vista, pues no es realmente un problema, es como, bueno, la lucha de los migrantes, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, creo que sí, eso es una de las cosas más feas que suceden en Europa, ¿no? Porque Europa o la Unión Europea, en lugar de crear condiciones de vida que sean mejores para la gente y de ese modo no tengan necesidad de migrar por principio de cuentas, pero aquellos que ya están migrando, que ya están dentro de la ruta, las condiciones de vida han empeorado, pero de manera muy drástica después de todos estos acuerdos que se han hecho con Marruecos, con Libia, con eso del tercer país seguro y todas esas cosas que Italia, por ejemplo, hizo un acuerdo con Libia y lo considera un tercer país seguro, cuando ya ahorita yo les acabo de contar qué es lo que la gente vive en Libia. Entonces digo, bueno, un tercer país seguro, pues no sé realmente para mí qué quiere decir eso, porque es que lo que las personas cuentan no refleja realmente las cosas que están escritas en todos esos reportes que da la Unión Europea. Entonces creo que esa es una de las cosas más feas. Y lo que pasa en Turquía también, ¿no? Con lo que pasó en Moria, toda esta gente. Entonces, bueno, sí es como bien complejo, ¿no? Y bien extenso también, porque ocurre en diferentes geografías. Entonces, yo creo que el punto importante aquí es que no puede ser posible que tanta gente siga muriendo.
en su intento por alcanzar algo a lo que realmente tiene derecho, que es una vida como la que tenemos muchos de nosotros. Gracias, Bernardo. Pues hay muchas muestras de afecto, muchas felicitaciones que te mandan. Tu mamá también anda por aquí en Mm, invitada. Así es que le mandamos un gran saludo a todos tus amigos, compañeros, excompañeros de aulas y de calle. Pues te agradecemos mucho lo que nos has presentado el día de hoy, que nos hayas acercado a esa realidad tan dura que se vive en otras partes del mundo y a los que muchos pues nos hacemos como ojos ciegos, ¿no? Y oídos sordos. Este espacio pues lo estamos generando para discutir esta clase de situaciones, para presentarla, y para nosotros ha sido un honor que este proyecto que teníamos por ahí en la congeladora hoy se reactive nuevamente con tu presencia y con todo el trabajo que has hecho. Nos pregunta Carmen Sevilla, ¿dónde podemos encontrar el material tuyo para poder entender mejor el problema de la migración? bueno, pues yo tengo algunas cosas puestas ahí en mi página de academia. Si lo buscan en academia.edu, está ahí con mi nombre, Bernardo López Marín, en la página de academia. Hay algunas de las cosas que he publicado y algunas partes de mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí podrían tal vez darse un poquito una idea pues las cosas que pasan y todo eso, ¿no? Pero bueno, en realidad, una vez más, me gustaría también agradecerte mucho, Oli, por tenerme, porque realmente es para mí un placer poder compartir con las personas estas realidades y no solamente por difundir mi investigación. Creo que lo que me hace sentir mejor es poder sacar a la luz y poder compartir con ustedes todas esas personas que a mí me dijeron que lo que ellos más querían era eso. Entonces eso me hace sentir muy contento y te agradezco por darme la oportunidad de hacerlo también. No, al contrario, a ti y a todas las personas que nos escucharon de las Islas Vírgenes también nos están viendo por ahí. De Ahora sí, las Islas varios. Vírgenes. Sí, tenemos varios, uy, todavía existe. Híjole. Este, Muchos tenemos saludos a las Islas Vírgenes. saludos, Marco, por allá. Y pues tenemos varios países, personas muy queridas que han acompañado esta noche, que pues los invitamos para las siguientes transmisiones que tendremos. En algunas semanas vamos a tener también a Yami por acá, también hablando de otros temas relativos a migración. Y bueno, vamos a estar trabajando muchas cosas. La próxima semana se cumplen 3 años del sismo del 2017. También vamos a tener un programa especial sobre ello. Y pues en general las transmisiones van a tener algunas cargas temáticas y pues vamos a seguir hablando de sociedad, cultura y de todo esto que nos interesa tanto, ¿no? Muchas gracias, Bernardo, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, y pues este es un espacio abierto para todos y para todas. Te lo agradecemos mucho y ha sido un honor poder charlar contigo y conocer tu investigación y sobre todo pues conocer un poco más a fondo esta realidad tan dolorosa que se vive hoy en día. Les agradecemos mucho a ustedes también por su presencia. Vamos a colgar el programa ahora sí en YouTube como un video, ya no como una transmisión en vivo, y pues se queda hasta en Facebook. Les agradecemos mucho su presencia. Un abrazo muy fuerte y sentido. Muchas gracias. Gracias. Y que tengan buen día por allá y buena noche por acá. Saludos de Texas también les mandan por ahí. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Saludos. Oli. Mucho gusto, gracias. Gracias.